En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo regular las emociones. Vamos a ver que no se pueden bloquear, no las podemos hacer desaparecer, pero sí las podemos regular. Para ello vamos a ver que hay emociones agradables y desagradables y cómo a través de la conducta es la única herramienta que tenemos para diluir o difuminar esas emociones que muchas veces nos van a ser molestas. Hola, soy Marisa Marzá, psicóloga clínica sanitaria y te doy la bienvenida a Entendiendo tu mente. Hoy vamos a hablar sobre la regulación emocional y vamos a ver que, al menos desde las teorías de la psicología, es la única herramienta para poder gestionar adecuadamente una emoción, poder utilizarla en beneficio propio y sacarle partido sin que nos perjudique, tanto sea agradable como desagradable esa emoción. Para eso tenemos que entender qué es una emoción. Una emoción es un sistema que tenemos nosotros de forma biológica, compartimos con otros animales, que me va a dar información de un estado en el que yo me encuentro. Va a ser automática, yo no tengo poder para activarla o desactivarla, pero sí voy a tener el poder de regularla. Muchas personas acuden a consulta con emociones activas, desagradables, y vienen con la idea de que ir al psicólogo vamos a eliminarlas o vamos a hacer que desaparezcan. Lo primero que tenemos que entender es que una emoción no desaparece y que una emoción lo que es un indicador de un estado en el que estoy viviendo y quizá no estoy bien adaptada. Por tanto, se van a disparar esas emociones para hacerme consciente de que algo quizás tengo que corregir, modificar o cambiar. Por tanto, la emoción en sí no va a ser mala, no hay que eliminarla, no hay que cerrar los ojos, sino al revés, atenderla, observarla y aprenderla a utilizar para que yo pueda conseguir tomar decisiones que sean lo más beneficiosas para mí. Venimos de un paradigma en el cual sentir parecía que estuviera mal. Si me enfadaba, si estaba triste, si me ponía con ansiedad, si tenía miedo, todo esto era como a evitar o a bloquear. Y esa es la educación emocional que normalmente hemos tenido. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que las emociones son una herramienta fantástica que nos puede ayudar a estar mejor en nuestro estilo de vida. Por tanto, aquí vamos a identificar las emociones, tanto las agradables y las desagradables, para qué sirven y de qué manera yo puedo regularlas. ¿Qué va a ser regularlas? Regular quiere decir utilizarla a través de la conducta adecuada para que esa emoción desaparezca. Vamos a poner el ejemplo de algo fisiológico, como podría ser el hambre. Si yo tengo hambre, es un indicador, es una señal automática que se me va a disparar porque indica que quizá necesito nutrientes o llevo mucho tiempo sin comer y necesito energía. Eso yo a nivel consciente no lo tengo, pero a nivel inconsciente mi sistema va a mandar esa señal. La señal es hambre. Y el hambre por sí, si yo lo bloqueo, lo elimino o hago como que no está y no tomo la conducta adecuada, que sería comer, nutrirme, me va a traer muchos problemas. Si ignoro el hambre o no hago caso al hambre, voy a estar desnutrida. Por tanto, una emoción, si buscamos el paralelismo, va a ser lo mismo. Yo voy a identificar una emoción, me quiere decir algo esta emoción y yo con esa información ya voy a poder tomar la conducta adecuada. Así es como voy a regular esa emoción y aparte aprender a tomar decisiones que me van a ayudar a estar mejor. La primera diferencia que vamos a hacer es
lo que serían las emociones agradables y las desagradables. Las emociones desagradables son desagradables porque son indicadores de que no estoy adaptada de manera adecuada a un medio y van a generar desagrado porque va a ser la única forma que mi organismo va a tener ganas de moverme, de cambiar. Entonces, por eso son desagradables, suelen ser más intensas y se nos quedan más repetitivas en el organismo. Por otro lado, tenemos las emociones agradables y son aquellas que me van a indicar cuál es el lugar por el que tengo que ir. Ahora vamos a explicar con más detenimiento cada una de ellas. Yo utilizo un modelo muy sencillito que consta de 6 emociones. 4 de ellas van a ser desagradables, que va a ser el miedo, el enojo, la tristeza y la culpa, y las otras van a ser el amor y la alegría. Y las otras emociones agradables están indicándonos que quizás estoy en el lugar adecuado o me impulsan a ir hacia los lugares que van a ser buenos para mí. Las agradables, digamos, serían las motivadoras, las que me llevan, me dirigen hacia lugares que van a ser buenos para mí. Las desagradables me están indicando que algo no está bien en mi medio y tengo que modificar y cambiar. Fijaros que si yo las ignoro o no hago caso, me estoy perdiendo la oportunidad de poder mejorar la situación en la que estoy. Y si me mantengo en un lugar que no es bueno para mí, las consecuencias para mi bienestar pues pueden ser o llegar a ser graves. ¿En qué consiste la regulación emocional? La regulación emocional hay que entender el esquema que tenemos la emoción no se activa de manera aleatoria, tiene una causa, puede ser consciente o inconsciente. Si es inconsciente, pues ir a terapia siempre nos va a ayudar de por qué se me está activando esta emoción. Esa causa activa la emoción y la emoción me va a dar energía, es una forma energética para que yo tome una conducta adecuada. La regulación emocional va a consistir en hacer la conducta adecuada. Si, por ejemplo, yo tengo miedo a que me atraquen por la noche, eso es lo que ese pensamiento me van a atracar por la noche a altas horas de la madrugada. Si voy sola, va a generar miedo y el miedo lo vamos a regular con la conducta adecuada. Pues es ir acompañada, no frecuentar ciertas calles, no pasar por determinados lugares. Conseguir la conducta adecuada es lo que va a hacer que esa emoción se apague y se disipe. ¿Cómo sabré que he hecho una buena regulación emocional? Cuando la emoción desaparece. Si yo hago una conducta y esa conducta a corto plazo puede desaparecer la emoción, pero luego vuelve a aparecer, no he hecho una buena regulación emocional. Vamos a poner el ejemplo de ese miedo que tengo a salir por la noche a ciertas horas por ciertas calles. Yo puedo tomar la conducta de beber alcohol, se me va el miedo y digo, ya tengo este miedo superado. Pero eso no es una buena regulación. ¿Por qué? Porque a corto plazo me quita el miedo, segunda, me estoy exponiendo igualmente a una situación peligrosa y la próxima vez que vaya a salir, si no es que voy con el alcohol, ese miedo no se ha superado, ¿no? O no se ha transitado o no se ha gestionado adecuadamente. Entonces, para saber si lo hemos hecho, tenemos que hacer estas 2 preguntas. Primera pregunta, ¿a corto plazo ahora desaparece la emoción? Sí, se me ha ido el miedo. ¿Y a largo plazo se me ha ido el miedo? No. Entonces significa que no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿vale? Tendríamos que darnos el tiempo, identificar bien cuál es mi miedo y en función de eso elaborar conductas adecuadas, como a lo mejor transitar por otras zonas,
poder coger mi vehículo para poder desplazarme, asegurarme de que alguien me acompaña. O sea, podemos tener un amplio abanico de conductas que nos pueden ayudar a regular. Lo que pasa que normalmente estas conductas son inconscientes, son automatismos o impulsos. Hago conductas que no me están ayudando y caigo en círculos en los que creo que sí estoy regulando y no estoy regulando. Esto sería un ejemplo puesto con el miedo. El miedo es una emoción, para que vayan tomando nota de las emociones que a lo mejor tienen muy presentes, les voy a explicar el miedo. Siempre la razón de activarse va a ser pensar en el futuro me va a pasar algo malo, ¿vale? Está relacionado con el futuro. Salir a la calle, perder un trabajo, que a mi hijo le pase algo malo, ¿no? Todo tiene que ver con el futuro. Se va a activar el miedo para que yo haga una respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada para el miedo tiene que ver con la protección. No con la evitación, no con el escape, sino protegerme de ese posible miedo. Si es mi miedo a perder el trabajo, pues a lo mejor me tengo que esforzar más o hablar qué cosas puedo mejorar o preguntar a mis superiores en qué situación estoy, porque me estoy protegiendo. Si no hablo, escapo y me hago bolita porque me da miedo, pues evidentemente no me estoy protegiendo de ese posible peligro. O tengo miedo a que a mi hijo le pase algo malo. Evitar que salga o encerrarlo en casa no va a ser la solución, sino de qué manera yo puedo ayudar a mi hijo a que tome decisiones o conductas de protección, ¿no? Educarlo bien, darle estrategias, darle herramientas o poderle facilitar situaciones en las cuales se pueda haber comprometido, ¿no? Facilitar a que se proteja. Entonces, miedo significa anticipar un peligro y la conducta para regular el miedo siempre va a ser protégete. No huyas, no escapes, no hagas nada, sino protégete, elabora un plan de protección. Esto sería el miedo, pero por ejemplo con el enojo, cuando aparece la ira, la rabia, la frustración, es una emoción que muchas veces puede tener similitudes con el miedo o la ansiedad, pero la razón que va a disparar el enojo o la rabia va a ser una situación que me lastima. Algo me está lastimando y a lo mejor yo no soy consciente, pero me va a aparecer el enojo o la irritabilidad. Mi tarea es observar qué me está lastimando, quizás son acciones que estoy haciendo yo conmigo misma, quizás es alguien que no sé ponerle un límite, quizás es una circunstancia de vida que estoy viviendo y me está haciendo daño y no soy consciente. Entonces el enojo va a ser un indicador el cual me va a impulsar a hacer una conducta de resolución con lo que me lastima. Entonces, ¿cuál es la gestión o la regulación emocional del enojo? Toma conductas que resuelvan la situación que te lastima. Muchas veces con el enojo, ¿qué hacemos? Callar, aguantar, porque si no somos enojones o porque si no, no nos van a querer, o bien explotamos, ¿no? Y tampoco estamos resolviendo, simplemente nos estamos desahogando. A corto plazo puede funcionar, pero a largo plazo yo no estoy resolviendo la situación que me está lastimando y no estoy regulando bien esa emoción. Va a volver a aparecer, va a volver a aparecer, va a volver a aparecer. Es el indicador de que no estamos regulando bien. La buena regulación hace desaparecer totalmente esa emoción. La siguiente emoción es la tristeza. De esta emoción tenemos un vídeo si alguien quiere profundizar más sobre el duelo y la pérdida. Y aquí simplemente lo voy a explicar brevemente. La tristeza es una emoción que se va a activar cuando tenemos una pérdida importante de algo en mi vida. Puede ser algo físico,
perder una casa, un trabajo, puede ser perder una pareja, un ser querido, pero también puede ser algo simbólico o abstracto, perder la confianza en mí misma, perder la confianza en alguien, una desilusión, una decepción, también va a ser una pérdida. La tristeza se va a activar para que también nos impulse a la reflexión, a la introspección y a asimilar esa pérdida, y la conducta adecuada es la reinvención. Cuando perdemos algo importante en la vida, ya no podemos funcionar de la misma forma. Por tanto, nos obliga a reinventarnos para poder volver a estar ajustados a la nueva situación. Esto sería la tristeza. Luego tenemos la culpa. La culpa es una emoción bien poco identificada, ¿no? Nos cuesta identificarla. Es una mezcla entre ansiedad y tristeza, pero a unos niveles emocionales que no me impactan, ¿no? Como puede ser un enojo, un miedo o un llanto, una tristeza, ¿no? Está ahí, ¿no? Actúa un poco en la sombra. La culpa es una emoción que se va a activar de manera saludable siempre y cuando yo haya cometido un error, que haya lastimado a alguien o me haya lastimado a mí. Esa culpa va a ser el movilizador para que yo tome la acción, sería la conducta adecuada y de poderla regular, de aprender de esa situación que he cometido el error y reparar la situación que yo quizás haya lastimado o dañado. Si yo hago la conducta adecuada, aprendo de que esto no me vuelve a pasar e intento reparar si puedo, esa culpa va a desaparecer y se va a eliminar. En el videíto de la culpa versus amor propio vamos a explicar que hay dos tipos de culpa, una que es la saludable, la que he explicado brevemente aquí, pero hay una tóxica en la cual me voy a sentir culpable sin haber hecho nada malo, ¿no? O no cometido un error. Y aquí somos víctimas de la manipulación. A quien esté interesado en esta parte puede acudir a ese videíto. Pero si no, la culpa la vamos a regular a través del aprendizaje, la toma de conciencia y reparar si podemos. Eso sería la regulación sana, saludable de la culpa. Hemos hablado de las emociones desagradables que sirven para adaptarme y ahora, afortunadamente, tenemos las emociones agradables como la alegría y el amor que actúan de la misma forma que las emociones desagradables, pero lo que nos están indicando son direcciones que nosotros tenemos que guiarnos, ¿no? Es como la brújula de hacia dónde me tengo que dirigir porque va a ser bueno para mí. La primera sería la alegría, que le podemos cambiar el nombre, puede ser alegría, motivación, euforia, ¿no? Esto que me lleva para arriba, ¿no? Le podemos poner diferentes nombres, depende del contexto. Esta emoción se va a disparar siempre y cuando mi cerebro y mi organismo identifiquen que lo que estoy haciendo es algo bueno para mí. Entonces, de manera inconsciente, ¡pum!, va a aparecer esa motivación, esa alegría, esas ganas de hacer cosas, para que esta emoción me va a empujar, me va a dar la fuerza a que yo repita más veces esa acción. Por ejemplo, si a mí voy a tomar café con mis amigas y eso me genera alegría, eso significa que yo tengo que repetir más veces esa acción. ¿Por qué? Porque es una manera de mantenerme yo bien, es algo que me nutre, que me va bien, que me beneficia. Y hay personas que tienen problema con estas emociones, bloquean, porque consideran que no es bueno dejarse guiar por estas sensaciones. Estas sensaciones, siempre que seamos personas sanas mentalmente y que no estén distorsionadas por alguna droga, sea legal o ilegal, que sí va a distorsionar esta sensación de euforia, alegría, cuando realmente no es bueno para mí, siempre que sea
limpia la emoción, va a ser un muy buen indicador de mis motivadores, de dónde está mi felicidad y hacia dónde me tengo que dirigir para sentirme bien. Ya cada persona va a ser algo diferente porque va a estar relacionado con quién somos nosotros. Entonces la alegría es un excelente motivador para saber hacia dónde o cómo nos tenemos que dirigir, ¿no?, en la vida. Y luego tenemos la emoción del amor. El amor para mí es la carta máster, es la que puede con todas, porque viene de una necesidad biológica que tenemos los seres humanos. Somos animales gregarios, somos los más sociales que conozcamos de momento del planeta y por tanto necesitamos, como el agua y la comida para vivir, la vinculación con el otro. ¿No? Tenemos una necesidad, por tanto, la necesidad de vínculo va a provocar lo que se llama el amor. El amor bien entendido, que lo confundimos con otras emociones. Quien quiera que vea el videíto del amor, los límites del amor, la diferencia entre el amor y el apego, para poder entender que ese amor va a ser la energía o el pegamento saludable que me va a empujar a unirme o vincularme con las demás personas. Todo vínculo debe de estar basado en el amor para que sea saludable. Eso sería una buena gestión del amor. Muchas veces pues no gestionamos demasiado bien esta emoción y nos genera mucho sufrimiento. Hemos dado pinceladas de estas 6 emociones, de cómo regularlas. Fijaros que todas tienen el mismo esquema. Siempre hay un antecedente que lo va a disparar la emoción, pero fijaros que el antecedente es la clave para la solución. Si yo no sé, no identifico qué es lo que dispara esa emoción, no puedo regular adecuadamente la conducta, porque es a través de la conducta donde yo voy a poder resolver esta activación y ¡pum!, se me va a desactivar cuando yo haya conseguido pues estar en un lugar que me vaya a beneficiar. Este videíto solo nos da información. Es muy difícil a veces identificar qué me está generando estas emociones. Podemos pensar que lo está generando una causa, pero si estamos viendo que no lo estamos resolviendo es que quizá no sea esa causa. Por eso es importante ir a terapia. De hecho, la terapia consiste en esto, en aprender a regular las emociones a través de conductas adecuadas, haciendo una buena identificación. Por tanto, si tienes atrapada ahí una emoción, pues no dudes en ir a terapia para poder estar bien. Si alguien está más interesado en conocer sobre la regulación emocional, toda esta información está basada en un autor, Barlow, el cual se especializó en el trastorno límite de personalidad y en un método en el cual aprender a hacer esto nos podía servir para regular muchos trastornos, porque en definitiva un trastorno emocional tiene que ver con un desequilibrio emocional, y esta manera o este enfoque de entender las emociones puede ayudarnos a hacer frente a cualquier desequilibrio. Espero que te haya sido útil esto de la regulación emocional, que aprendas a no bloquear esas emociones, ya que te pueden ser muy útiles, y a que seas una persona que observe bien cuáles son las causas para poder resolver adecuadamente. Nos vemos en el próximo episodio. Si crees que esta información puede ser de ayuda para otras personas, divúlgala, por favor.